Muy bien, muchas gracias y muy contenta de estar con ustedes. Buenos días. Gracias, Sofía. Dicen ustedes en su artículo Radiografía de la desconfianza, la corrupción, y yo lo subrayo, Sofía, y el encarecimiento del soborno. O sea, dar la mochada, dar el soborno ya es más caro en esta nueva, ¿qué le llamamos? Cuarta transformación. Pues mira, te agradezco la pregunta, sobre todo porque es particularmente pertinente. En el caso del promedio nacional es cierto que tenemos una percepción de corrupción pues, sostenida, que no ha cambiado de 2017 para acá, en la percepción, lo que la gente cree. Los mexicanos sentimos que la corrupción sube, pero por lo menos no sentimos que la corrupción baja. Se ha mantenido alrededor del 62%, la gente que considera que así es. Pero cuando revisamos el número de víctimas que han dicho ser víctimas de un acto de corrupción en algún trámite que hayan realizado durante el año, recordemos que esto se levantó a finales de 2019, noviembre y diciembre, y por lo tanto no hace énfasis en la pandemia, vemos que aumentó el número de víctimas a nivel nacional en 7.5%. Ahora, en el caso de Aguascalientes en concreto, sí, vemos algo muy interesante, que se mantuvo el porcentaje de gente que tuvo que pagar un soborno alrededor de 14.5%. No aumentó, no disminuyó, y bueno, pues eso tampoco son buenas noticias. Pero a nivel nacional, como bien mencionabas, el soborno subió en 56%, de 2.500 a 3.800 pesos en promedio. Sin embargo, aquí también una buena noticia para Aguascalientes es que en Aguascalientes la mordida promedio, digamos, en las ventanillas, sí, es de 1.400 pesos. Es decir, bien, está por debajo del promedio nacional, en la mitad. Nos cuesta menos. Nos cuesta menos el soborno. Nos cuesta menos el soborno aquí en Aguascalientes, pero eso no quiere decir que el problema global, digamos, nacional, sea menor. Y quiero hacer énfasis en que todos estos son obviamente respuestas promediadas, porque sí, seguramente en el auditorio habrá gente que diga, no, pero pues a mí me cobraron 5,000 pesos, ¿no? Sí. Pues sí, aquí hay de todo, desde que le cobraron 200 hasta que cobraron 5,000 pesos. Pero sí, como bien dices, a nivel nacional, poco que celebrar en términos de la percepción de la corrupción, de acuerdo con la ENSIG, que es esta encuesta de el INEGI, que mide la calidad de los servicios y, por supuesto, sí, la prevalencia y la victimización de hechos de corrupción. Y me gustaría aquí darles un poquito un panorama de Aguascalientes. En Aguascalientes hay muchos... Perdón, dime. No viene bien el panorama. Eso es en Aguascalientes hay muchos datos que podrían alegrarnos el día, en estos tiempos donde las buenas noticias siempre se agradecen. Sí. Y es que, por ejemplo, la percepción de que la policía nos da sensación de seguridad es bastante más alta en Aguascalientes que en el promedio nacional. En promedio nacional, el 30% de la gente dice que confía en la policía, mientras que en Aguascalientes es el 41%. Y esto siempre es buenas noticias, porque poderte acercar a tu policía de la cuadra, a la patrulla de la policía estatal, siempre va a generar mucha tranquilidad y certeza sobre qué está pasando en el entorno, ¿no? Así es. Otra buena noticia de Aguascalientes es que en promedio los servicios de salud, digamos, la calidad de los servicios de salud se percibe 10 puntos más arriba que a nivel nacional, con 56% de la gente diciendo que tienen buena calidad los servicios de salud. Ahora vamos a las malas noticias. Las malas noticias está en que en Aguascalientes, aquello que en el país conocemos como agua potable, sí, en 25% de los mexicanos en promedio dice que realmente es potable, ¿no? Porque no basta con que la autoridad diga que es agua potable. Y sin embargo, en Aguascalientes está en 17.5% el porcentaje de gente que considera que es verdaderamente potable. Esto es un problema, sobre todo en tiempos de pandemia, pero vaya, en cualquier momento del año, porque el agua potable permite pues que el agua con la que lavamos la comida, las manos, en la casa, pues, sea realmente agua limpia, y en el caso de Aguascalientes la gente considera que no. Otra mala noticia de Aguascalientes es el transporte público. La gente considera que las rutas suficientes, más bien, las rutas de transporte son insuficientes, pues solamente
48% considera que son suficientes, 48% de la población, siendo que a nivel nacional es de 68%, es decir, Aguascalientes va 20 puntos abajo. Muy mal, sí. Ahora, me voy a cerrar con dos consideraciones adicionales que tampoco son buenas noticias, y es la percepción de que hay satisfacción en los trámites que se realizan, digamos, el público, la ciudadanía, con cualquier orden de gobierno, está en 70%, mientras que a nivel nacional casi es del 80%, es decir, en Aguascalientes la gente está mucho menos satisfecha con los trámites que a nivel nacional. Regresando a tu pregunta inicial, efectivamente la prevalencia de la corrupción no cambió, esas nunca pueden ser buenas noticias, pero no son tan malas como las que hay en el promedio nacional, donde la cantidad de víctimas sí aumentó. Y ahora sí, con esto quiero cerrar, que es que la percepción de confianza en el gobierno federal es en Aguascalientes un poquito por debajo del promedio nacional, que es 48% contra 51% a nivel nacional, y la confianza en el gobierno estatal está por encima de la confianza del promedio nacional en Aguascalientes. 44% de los hidrocálidos consideran que el gobierno estatal está haciendo bien el trabajo, y eso también son buenas noticias, porque las soluciones a la corrupción y a muchos problemas como es la seguridad pública, la salud y demás, sí vienen del gobierno local. Entonces, enhorabuena por Aguascalientes, porque a pesar de tener problemas de transporte de agua, que no hay que minimizarlo, eso me parece que es el mayor de los problemas, va por buen camino, por lo menos en lo que percepción de corrupción, del monto del pago del soborno y sobre todo de confianza en el gobierno estatal. Tenemos las variables que siguen siendo problemáticas, pero también hay que ver aquellas cosas que funcionan bien. Y esta información completa la pueden encontrar las personas que nos están escuchando, nos están viendo en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ahí pueden encontrar la referencia al texto con el análisis nacional, es contralacorrupción.mx, todo junto y sin acentos, contralacorrupción.mx, pero también me gustaría referirlos a la fuente original de los datos, del análisis de los datos y la información por entidad federativa, que está en la página del inegi.org.mx. Ponen en su buscador INEGI en sí, que es la encuesta nacional de evaluación de los servicios del gobierno, ponen en sí 2019 y les va a aparecer pues toda la información relacionada. Yo los quisiera remitir al comunicado de prensa emitido la semana pasada, porque ahí viene muy detallado por entidad federativa estas diferentes variables a las cuales hicimos referencia hoy. Información que además es particularmente interesante en estos tiempos de incertidumbre y que necesitamos encontrar información que nos dé confianza en las autoridades. El INEGI hizo muy buena labor de recolección de información. Una pregunta, Sofía Ramírez, ¿cada cuánto se hace esta evaluación? ¿Es anual? Se hace cada 2 años. Cada 2 años. Y con las nuevas directivas de austeridad republicana del gobierno federal ha sido una lucha para el INEGI que encuestas como estas de gran valor y de gran información sobre la gestión del gobierno no se cancelen, como han tenido que ir cancelando otras, como la EMPOL, como aquellas encuestas que miden, por ejemplo, el trabajo doméstico femenino, la prevalencia de la violencia en los hogares y demás. Entonces, gracias a un esfuerzo importante del INEGI y de la Academia Sociedad Civil, se ha mantenido esta encuesta, sale cada 2 años, se levantó en noviembre, diciembre del año pasado y se publica en estas fechas en mayo, se publicó exactamente el jueves pasado. Correcto, pues eres muy gentil, Sofía Ramírez, en platicarnos sobre estos datos que ustedes han analizado muy al detalle. Normalmente el ciudadano no le entendemos muy bien a la información, ni tenemos a veces la referencia, los parámetros para poderla asimilar así como nos la acabas de dar, con peras y con manzanas. Muchas gracias por apoyarnos a que las personas que nos ven y nos escuchan entiendan. Ya está la dirección, las direcciones electrónicas para quien quiera entrar más al detalle a conocerla, y agradecerte como siempre la gentileza que tienen en tomarnos la llamada. Con mucho gusto y las veces que sea necesario. La agradecida soy yo por el espacio y por la atención de todo el auditorio. Muchas gracias. Gracias, Sofía, un abrazo.